Bueno, otros ejemplos de lectura de electrodo de acero inoxidable son los que están acá en esta diapositiva. Por ejemplo, el E308, que es un electrodo utilizado en soldadura de poco compromiso. Por ejemplo, pasaderos de acero inoxidable, también utilizado en tanques o contenedores, como dice ahí, para agua dulce, no para agua salada. Generalmente el 308 se utiliza para soldar los aceros inoxidables tipo 304. Después tenemos el electrodo E309. Ese E309 es un electrodo que se utiliza generalmente para soldar cuando nosotros tenemos que soldar dos metales distintos como el acero inoxidable y el acero del carbono. Eh, por ejemplo, el E316, que es el último que tenemos, es un electrodo que se utiliza en la industria alimenticia, del vino y la cerveza, por ejemplo. Este electrodo se utiliza para soldar los aceros inoxidables 316, que son justamente los que se utilizan para ese tipo de depósitos, como tanques, para los productos alimenticios. Después seguimos con los electrodos especiales. Tenemos electrodos para herramientas de corte y forja en caliente, como el ENI-CRMO5. ¿Sí? Cuando nosotros vemos estos, acá no tenemos ningún número, el único número que tenemos es el 5. Recuerden, cuando vimos la lectura de los electrodos inoxidables, teníamos el número 5 y el 6. El 5 nos indicaba a nosotros, por ejemplo, que es para soldar con corriente continua. Es un electrodo para soldar con corriente continua. Polaridad positiva, o sea que el portaelectrodo tiene que ir en el positivo. Pero en este caso que tenemos muchas letras, estos nos dan el tipo de metal que es. Por ejemplo, E, ya sabemos con el electrodo normalizado, Ni, que tiene níquel, Cr, que tiene cromo, y LMO, que tiene molibdeno. Esos son los productos o los metales con los que están formados los aceros. Después tenemos electrodos a base de aluminio. Los electrodos a base de aluminio, por ejemplo el E4043, es para soldar aluminio puro, aluminio 1100. Después, generalmente estos se utilizan para soldar los blocks o la tapa de cilindro de los motores y ese tipo de materiales. Fíjense que también se utiliza con corriente continua positiva, o sea que el electrodo va en el positivo. Después tenemos el electrodo revestido para soldadura de fundición de hierro, que es una soldadura muy común, que siempre la mencionamos porque es una soldadura que se puede hacer en frío y en caliente. Y tenemos el ENICL en este caso. También otro electrodo que se utiliza es el Ni100. Este electrodo tiene alma de níquel y revestimiento básico para soldadura de fundición gris. Acuérdense que siempre se puede soldar la fundición gris, la fundición blanca no se puede soldar. Tenemos que el electrodo es, o la soldadura mejor dicho, es maleable. Quiere decir que maleable, al ser maleable, es una soldadura dúctil. Entonces por eso es que como la fundición es un material que se fisura con mucha facilidad, esto va a evitar la fisura de la fundición. Y también se suelda con corriente continua, pero en este caso polaridad negativa. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que el portaelectrodo va en el polo negativo. Posiciones de soldadura. Como recordarán, nosotros tenemos diferentes posiciones de soldadura. Cuando tenemos, esta es una unión de filete, se dice acá, o unión en ángulo interior, es exactamente igual. Fíjense en la posición que está esta unión, es dos chapas en forma de T. Cuando está, esta es la posición bajo mano, ¿sí? Que es 1F. Después tenemos la posición horizontal, que es 2F. Después tenemos la posición vertical, que es 3F y la posición sobre cabeza o de techo, que es la 4F. Esto es cuando nosotros tenemos uniones en ángulo interior o de filete, que da lo mismo, se dice de la misma manera en los dos casos. Y tenemos otras, cuando tenemos uniones a tope, ¿sí? Cuando dos chapas son a tope, también tenemos 1G, que es bajo mano, recuerden, 2G, que es de cornisa, 3G, que es vertical, y 4G cuando es de techo. En el caso de las tuberías, tenemos 1G en el caso de que el caño esté acostado, pero el caño se va girando. O sea que nosotros la pinza portaelectrodo la dejamos quieta y lo que se gira es el caño. Después tenemos 2G cuando es cornisa. Después tenemos 5G en este caso cuando es vertical, pero el caño no se va girando. Lo que se va girando es la mano con el portaelectrodo.
y en este caso la soldadura inclinada es 6G, en el caso de las tuberías. ¿Para qué vemos el tema de las posiciones de soldadura? Para ver cómo se calcula la intensidad de corriente. La intensidad de corriente o de en qué rango de amperaje yo tengo que regular la máquina para poder realizar la soldadura. En el rango mínimo, ¿sí? Nosotros tenemos que es la posición 3G y 4G, o bien 3F y 4F. ¿Qué quiere decir esto de rango mínimo y rango máximo? Tengamos en cuenta otra vez las posiciones de soldadura. Cuando nosotros estamos soldando bajo mano o de cornisa, no hay tanto riesgo de la pileta líquida o el metal de soldadura se descuelgue, se caiga por gravedad. Pero sí cuando soldamos en vertical ascendente y sobre cabeza. Entonces cuando soldamos en estas dos posiciones, tanto vertical ascendente o sobre cabeza, nosotros tenemos que trabajar con parámetros bajos de soldadura. Y cuando soldamos en estas condiciones, bajo mano o de cornisa, podemos trabajar con parámetros altos de soldadura porque no corremos riesgo que la pileta líquida se caiga, entonces podemos acelerar el proceso de soldar. Por eso, cuando nosotros trabajamos con rango mínimo, o sea en posición 3G y 4G, multiplicamos siempre el diámetro del electrodo por una constante que es 35. Y cuando soldamos en posición 1G o 2G o 1F y 2F, multiplicamos el diámetro del electrodo por 40. Por ejemplo, si nosotros estamos soldando con un electrodo de 3 milímetros o queremos soldar con un electrodo de 3 milímetros, ¿cuál es la intensidad de corriente que vamos a utilizar? Rango mínimo, o sea, si soldamos en 3G o en 4G, multiplicamos 3 por 35, quiere decir que vamos a utilizar 105 amperes aproximadamente. Si vamos a soldar bajo mano o de cornisa, vamos a multiplicar 3, que es el diámetro del electrodo, por 40, quiere decir que son 120 amperes. Y por último, estaríamos viendo que lo que es, hace referencia al secado del electrodo básico. Recuerden que son electrodos básicos o de bajo hidrógeno. Esos electrodos básicos o bajo hidrógeno nos indican que no pueden tener porcentaje de humedad. A eso hace referencia. Entonces, para cuando nosotros tenemos que soldar con electrodos básicos, ¿cuál es el tratamiento que tenemos que hacerle previo a soldarlo? Debemos considerar que los electrodos vienen cerrados en bolsas al vacío, no deberían absorber humedad, pero por la duda se hace este tratamiento cuando ya están abiertas las bolsas. Se va incrementando la temperatura de 60 a 80 grados, ¿sí? por hora, hasta llegar a los 300 grados. Una vez que llega a los 300 grados, tengamos en cuenta que el electrodo se mete en un horno, como si fuese el horno de la cocina, es un horno parecido, que realmente es eléctrico. Se va incrementando la temperatura, como dice, de 60 a 80 grados por hora hasta llegar a los 300 grados. Cuando la temperatura del electrodo llegó a 300 grados, se mantiene durante 3 o 4 horas a esa temperatura de 300 grados. Una vez que estuvo 3 o 4 horas a 300 grados, se disminuye la temperatura del electrodo, del horno mejor dicho, hasta llegar a 80 o 100 grados, que es la temperatura que se lo mantiene por el tiempo que hasta que yo lo saque para soldar. Si voy a sacar por ahí este tiempo que está acá, a lo mejor se estira 7, 8 horas, 10 horas, no importa. Pero una vez que yo hice el tratamiento de secado, lo tengo que mantener a esa temperatura para que no absorba humedad. Entonces cuando yo lo voy a ocupar, voy y lo saco cuando ya está a esta temperatura de 80 o 100 grados, no cuando está a 300 grados. Entonces se ponen unos termos que son a tal fin para que no tengan o no absorban humedad nuevamente los electrodos. Actualmente se están fabricando unos electrodos, por ejemplo el E78RH, que ese electrodo dice que no absorben humedad. Entonces por ahí, si no tenemos la posibilidad de hacer el tratamiento térmico o el secado del electrodo básico, se puede tener en cuenta ocupar un E78RH que no absorben humedad. Eso